Adonai Odi Ve'ishi Bimira. Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. עלי מלחמה ואת סודני פותר, אך שאלתי את אדוני אותה אבקש, אותה אבקש. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam el al-Jami'. Empezamos este episodio con un canto de los focolares que habla exactamente
de la sed que tenemos de Dios. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Y hoy justamente terminaremos nuestros episodios sobre el encuentro de Jesucristo con la mujer de Samaria junto al pozo de Jacob. Entonces vamos a proclamar algunos versículos de este Evangelio. Estamos en el Evangelio de Juan al capítulo 4, desde el versículo 7. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». La mujer samaritana acude al encuentro con Jesús para sacar agua y efectivamente se encuentra con Jesús y, como hemos escuchado, Jesús le dice: «Dame de beber». Ahora bien, para ir a las raíces, a las fuentes de este Evangelio, debemos comprender que estaba prohibido para los judíos, y en particular para un maestro judío, un rabino, aislarse con una mujer que no fuera su esposa o su hija. Este era el único caso, en el caso que fuera su esposa o su hija, en el que uno podía aislarse con una mujer. Incluso hoy en día está obviamente prohibido esto para los judíos religiosos. Así que se puede ver por qué después los apóstoles se sorprendieron cuando volvieron y podemos decir se escandalizaron de que Jesús solo hablara con una mujer, sobre todo una mujer samaritana. Ya lo veremos. Y además junto a un pozo, porque los apóstoles conocían la Escritura. Por ejemplo, dice en el libro del Eclesiástico, al capítulo 9, «No te encuentres con una mujer cortesana, no sea que caigas en sus trampas. No husmes en las calles de las ciudades, no te pasees por sus lugares solitarios. Aparta tu mirada de una mujer hermosa, no contemples una belleza que no te pertenece». Entonces, este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana es algo revolucionario. Jesús hace todo para estar a solas con esta mujer pecadora. Lo veremos en un momento. Y además, mujer pecadora y samaritana. Es algo, podemos decir, que para la mentalidad de aquel tiempo era casi escandaloso. Pero Jesús tiene un solo deseo, aún hoy, hacia nosotros, porque Jesús está vivo, encontrarse profundamente con cada uno de nosotros personalmente. Y Jesucristo, para hacer esto, da su vida, arriesga el honor, mucho más, se da todo por uno solo, una sola de nosotros, por un solo hombre, por una sola mujer, porque desea una sola cosa: encontrarnos en el pozo, allí donde siempre nosotros vamos a sacar agua. El agua es el símbolo de la vida, y el único que puede llenar nuestro vacío más profundo, el único que puede saciar nuestra sed es Él. Por eso nos espera en este pozo de agua viva que es la Torá, que es la sabiduría divina, que es la palabra de Dios, que en definitiva es Él mismo. El versículo 7 decía: una mujer samaritana viene a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Y aquí ya hemos subrayado en el pasado episodio lo que significa encontrarse a solas con una mujer para un judío, para un rabino, una cosa verdaderamente chocante que no se hacía. Pero Jesús se arriesga porque quiere encontrarse con esta mujer pecadora, porque Él tiene sed de su alma. En este episodio, en este Evangelio, Jesús está cansado y tiene sed, pero ¿sed de qué? Tiene sed de nosotros. También en la cruz Jesús dice: «Tengo sed». Jesús tiene sed de nosotros, no tiene sed de agua material. Estas dos sedas, podemos decir, se encuentran: la sed de Jesús por nosotros y nuestra sed. Y nosotros tenemos sed de muchas cosas, pero en definitiva, ¿cuál es nuestra verdadera sed? Es la sed de plenitud,
la sed de absoluto, de lo absoluto, es la sed del sentido de la vida, y en última instancia Dios lo sabe. Entonces esta es la sed de Dios mismo, la sed de Él, y estas dos sedas se encuentran. Estos dos tipos de sed se encuentran en este pozo de Jacob en Samaria. Mirad qué profundo es este encuentro, más profundo no puede ser. Pero Jesús no solo se encuentra con una mujer, sino con una mujer samaritana. Ya hablé de los samaritanos, pero quiero retomar algunas cosas citando algunos textos. Los samaritanos eran considerados impuros por los judíos. Había una gran enemistad que duró siglos entre judíos y samaritanos, con desavenencias e injusticias mutuas cometidas, pero en particular eran las mujeres samaritanas las que eran consideradas impuras. Hay textos que dicen que las mujeres samaritanas eran consideradas menstruantes desde la cuna, es decir, eran impuras de nacimiento. Significa que los judíos no podían tener ningún contacto. No se podía tener ningún tipo de contacto físico con una mujer samaritana, ni hablar con una samaritana. En concreto, por ejemplo, hay un texto de un rabino que se llama Rabbi Eliezer, un rabino del año 90 después de Cristo, que dice: quien come el pan de una samaritana es como si comiera cerdo. Como sabemos, el cerdo es impuro para los judíos, es decir, es la peor impureza que se puede contraer, comer cerdo, hablar con una samaritana. Piensen que según estos textos ni siquiera se podía hablar con un samaritano porque hasta su saliva se consideraba impura, y por eso los apóstoles, que eran judíos, habían ido a la ciudad a comprar comida porque no podían tomar comida de los samaritanos, porque precisamente ese texto dice que quien come el pan de un samaritano es como si comiera cerdo. Ahora Jesús le dice a esta mujer samaritana: dame de beber. Jesús está ahora a solas con esta mujer. Esto por supuesto queda claro en el versículo 8, donde se dice: sus discípulos habían ido a la ciudad a abastecerse de comida. Entonces la samaritana le dice: ¿cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? He aquí el asombro de la mujer. La relación entre los judíos y los samaritanos era prácticamente nula, o en todo caso de gran enemistad, como sabemos por el Evangelio y por las diversas fuentes que he citado ahora, y también por otras fuentes que ahora no podemos mencionar. Pero basta pensar que el libro del Eclesiástico justo al final dice así: contra dos pueblos estoy vejado, el tercero ni siquiera es un pueblo, los que habitan en el monte Seir y los filisteos, y el pueblo insensato que habita en Siquem. Es decir, los samaritanos viven en Siquem. Esto es para decir la gran enemistad que pasaba entre los samaritanos y los judíos, pero los samaritanos eran considerados inmundos especialmente por una razón. Y esto es importante con relación a los 5 maridos que tuvo la mujer samaritana. Anticipo esto porque los samaritanos eran considerados idólatras, porque en el momento de la deportación de Samaria en 722 o 21 antes de Cristo, la deportación de Samaria por los asirios habían colonizado Galilea, pero especialmente Samaria, con 5 pueblos extranjeros que tenían sus propias deidades, sus propios ídolos. Así que los judíos, y especialmente los judíos de Judea y Jerusalén, consideraban a los galileos una especie de judíos de segunda clase y a los samaritanos herejes e impuros. ¿Por qué? Porque se habían mezclado con estos 5 pueblos idólatras y tenían otras creencias diferentes del judaísmo oficial, o al menos más ortodoxo. Entonces Jesús le contestó a la samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría
agua viva. Jesús aquí se refiere al don de Dios. Este don de Dios es ante todo Jesús mismo. Jesús lo dejó claro en el diálogo con Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, como un don, porque Dios dio a su Hijo único. Y luego queda claro en el Evangelio de Juan que este don es también el Espíritu Santo. Jesús dice a la samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, se lo habrías pedido y él te habría dado agua viva. En la traducción judía, el agua viva es agua de manantial o de río, es decir, agua que fluye, literalmente en griego se llama agua viva. Obviamente la mujer entiende esta frase materialmente y responde así. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Aquí encontramos lo que se llama la típica ironía juanina de San Juan, o también malentendido, es decir, la mujer no entiende, este es el malentendido, la mujer piensa en el agua material. Esto es típico del Evangelio de Juan, donde siempre hay dos niveles. En general el ser humano no entiende, no está al nivel de Jesucristo, y por lo tanto hay un malentendido. También lo hemos visto en el diálogo con Nicodemo. Pero ¿cuál es la ironía? Que el lector lo sabe, el lector lo entiende. Por ejemplo, esta mujer dice: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? El lector ya lo sabe, porque desde el prólogo del Evangelio sabe y cree que Jesús es el Verbo de Dios, es Dios mismo hecho carne. Y por eso el lector sonríe junto con el evangelista ante esta burla de la mujer. La mujer se burla de alguna manera de Jesús porque le responde: ¿quién te crees que eres? ¿Eres más grande que nuestro padre Jacob? Pero en realidad el que sonríe es el evangelista junto con el lector, porque entiende que esta mujer no entiende. Y esto es algo maravilloso, la paciencia de Jesucristo, que no se rebaja al nivel de las personas, habla en un nivel alto, celestial, habla en el nivel del espíritu, pero al mismo tiempo ama a estas personas que somos nosotros, que no comprenden, que malinterpretan. Pero Jesús los trae. Aquí está el verdadero pedagogo, aquí está el verdadero maestro, el rabí definitivo, Jesucristo mismo, que trae, que libera de nuestras visiones, nos libera de nuestras visiones carnales y nos eleva verdaderamente a la vida del Espíritu, a la verdad, a la vida celestial. Jesús piensa entonces en el agua de la vida, la mujer piensa en el agua corriente, y de hecho la mujer le dice a Jesucristo: Señor, el pozo es profundo. Cuánto es hermosa es esta frase. Y además es muy cierta, es verdad, el pozo es profundo. Aparte de que es algo histórico, porque ya dije en los pasados episodios que el pozo existe y todavía hoy lo podemos visitar. Y es muy profundo, 40 metros y más de 40 metros. El pozo de la Samaritana es muy profundo, pero tal vez también aquí hay un nivel más profundo. O sea, esto significa algo más profundo. Es decir, la Samaritana dice: el pozo es profundo. Y todos nosotros, no solamente la mujer samaritana, tenemos un pozo profundo. Es difícil sacar agua en nuestra vida, es difícil sacar vida de nosotros mismos, imposible. Sacar vida de los demás, de la vida cotidiana, sacar felicidad. Tenemos esa experiencia de que el pozo es profundo. Sí, Señor, el pozo es profundo. Pero Jesucristo viene de una profundidad que es la profundidad de Dios, que es abismal. De hecho,
Fijaos que la samaritana le pregunta a Jesús, ¿de dónde tienes esta vida? ¿De dónde tienes esta agua? En griego, de dónde se dice pothen, que es una partícula interrogativa muy importante en el Evangelio de Juan. Se puede hacer un libro entero, un doctorado sobre este pothen, de dónde, porque el verdadero problema del Evangelio de Juan, o la verdadera pregunta del cuarto Evangelio, es ¿de dónde es Jesús? Y esta mujer pregunta, pero ¿de dónde tienes esta agua viva? Y esto se repite a menudo en el Evangelio. Por ejemplo, uno de los discípulos pregunta a Jesús en Juan 1:48, ¿de dónde me conoces? El dueño de la mesa, también en Juan 2, no sabía de dónde venía el agua convertida en vino. El mismo Jesús le dice a Nicodemo, el viento no sabes de dónde viene. Y los discípulos en la multiplicación del pan le preguntan a Jesús, ¿de dónde compramos el pan? En Juan 7, no saben de dónde es el Mesías. En Juan 8, Jesús sabe de dónde es, pero los judíos no saben de dónde es. Y así en Juan 9, el ciego de nacimiento dice a los fariseos, esto es extraño, que no sepáis de dónde es este hombre, y sin embargo me ha abierto los ojos. Entonces, ahora queremos de verdad profundizar en este encuentro de Jesús con la samaritana. Y Jesús llama a la samaritana mujer. Este título es muy importante, porque sabemos quién es la mujer por excelencia en el Evangelio de Juan. Jesús no llama a la Virgen María mamá o madre, no, la llama mujer porque es la verdadera mujer. Y esta samaritana también, que era una mujer pecadora, pasa a ser verdadera mujer, podemos decir a imagen de la Virgen María, porque tiene este encuentro, esta unidad profunda con Jesucristo. Y también puede beber de esta agua viva, porque Jesucristo tiene sed de esta mujer, tiene sed de nuestra alma. Por eso ahora cantamos un canto maravilloso, donde precisamente Jesucristo desde la cruz habla a su madre y a San Juan, le dice a San Juan, he aquí tu madre, le dice a su madre, mujer, he aquí tu hijo, la llama mujer desde la cruz, y desde la cruz Jesús dice, tengo sed. Jesús tiene sed de nosotros. Vamos a rezar y a meditar con este canto de Kiko Argüello, María, Madre de la Iglesia. A tu hijo, he ahí a tu hijo, he ahí a tu hijo, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. María, madre mía,
tengo sed, tengo sed. Todo se ha cumplido, todo se ha cumplido, todo se ha cumplido. María, Madre mía, María, Madre nuestra, ven a vivir conmigo, ven a mi casa y enséñanos a amar a tu Hijo como lo has amado tú, y enséñanos a amar a tu Hijo como lo has amado tú. Entonces estamos meditando sobre esta pregunta fundamental del Evangelio de Juan, que es la profundidad de Jesucristo. ¿De dónde es Jesús? El culmen de todo esto es Pilato, preguntando a Jesús, ¿de dónde eres? Aquí está la gran pregunta, ¿de dónde es Jesús? ¿Cuál es su proveniencia y entonces su identidad? Y muchas veces, muchísimas veces en el Evangelio de Juan se subraya que Jesús es del Padre, viene del Padre, y él mismo lo subraya. En el Evangelio de Juan muchas veces se enfatiza que Jesucristo viene del cielo. Jesús viene de un fondo absoluto que es el fondo mismo de Dios. Él es Dios mismo. El discípulo lo sabe. Nosotros que leemos y escuchamos el Evangelio lo sabemos. Esta mujer no lo sabe, la mujer samaritana. Pero sabemos de dónde tiene Jesús esta agua viva. De sí mismo, de su propio seno ha brotado agua viva desde la cruz. Es decir, agua viva quiere decir la vida para nosotros. Entonces Jesús se refiere precisamente a la fuente de agua viva. Dice esta frase muy importante: el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. En efecto, el agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial de agua que burbujeará hasta la vida eterna. Ahora podemos entender mejor lo que dijimos en el último episodio, donde dije que en la tradición judía hay muchos textos por los cuales, gracias a los patriarcas, especialmente gracias a Jacob y también después gracias a Moisés, los pozos brotaban por sí solos. Cuando Jacob conoció a Raquel, del pozo de Carrán, dice la tradición judía, brotó agua durante 20 años. Pero ahora hay uno superior a Jacob. Esta fuente brota hasta la vida eterna, no solamente 20 años, sino hasta la vida eterna. Se hace referencia precisamente a la fuente de agua viva. La alusión es al profeta Jeremías 2:13, donde Dios mismo, a través del profeta, dice una frase bastante dramática: 2 iniquidades ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Agua viva, para cavar cisternas agrietadas que no retienen agua, es decir, a Dios mismo se le llama fuente de agua viva. Ahora esta fuente de agua viva es el mismo Jesús, que es Dios, pero no solo eso, esta fuente brota para otros. El agua que yo le daré se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Quien se encuentre con este pozo de agua viva que es Jesús, se convierte él mismo en fuente de agua. Jesús lo repetirá en Juan al capítulo 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, de dentro de él, de su seno, correrán ríos de agua viva. Entonces, siguiendo con este evangelio de la samaritana, la mujer samaritana dice a Jesucristo así: Señor, dame esa agua,
así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice, anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta, no tengo marido. Jesús le dice, tienes razón, que no tienes marido. Has tenido ya 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Entonces son 6 hombres que ha tenido esta mujer, 5 maridos y ahora un amante que no es su marido. Y ahora va a encontrar el verdadero esposo de la humanidad, el 7º esposo, el verdadero, que es Jesucristo, el esposo espiritual. Tiene este encuentro en el pozo, como hemos dicho en los pasados episodios, siempre en la Biblia, en la antigüedad también, los encuentros entre los futuros novios, tenían lugar junto al pozo. El pozo era muy simbólico porque era un símbolo nupcial, es un símbolo nupcial. Y ahora el esposo de la humanidad, el esposo espiritual, el verdadero esposo que Dios, el esposo de nuestra alma, se encuentra con la samaritana. Quiero en este evangelio que ahora hemos proclamado, quiero subrayar 2 cosas, porque es imposible profundizar en todo. Lo primero es que Jesús inmediatamente después dice a la mujer samaritana, ve, llama a tu marido y vuelve acá. Y la mujer responde, no tengo marido. Y Jesús le responde, bien has dicho, no tengo ningún marido. De hecho, has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En esto dijiste la verdad. O sea, Jesús ahora mete el dedo en la llaga, profundiza en esta mujer, entra en la vida de esta mujer, se mete con la vida de la samaritana, le dice, ve y llama a tu marido. Esto es muy interesante porque en hebreo, marido se dice Baal. Y esta palabra también significa ídolo. O sea, Baal es el ídolo, pero significa también esposo. Es interesante porque Oseas, al capítulo 2, hace un juego de palabras con alrededor de este término Baal. Dice, llegará el día en que ya no me llamarás mi Señor, o sea, ya no me llamarás Baal, sino que me llamarás mi marido. Siempre hay esta tensión, podemos decir dramática en las Escrituras. El pueblo traiciona a Dios como muchas veces lo hacemos nosotros. Es decir, el pueblo se prostituye con otros ídolos. Es decir, podemos decir, se casa con otros maridos, va tras otros amantes. Por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, la novia dice, tráeme, dice al amado, tráeme detrás de ti, corramos, que no sea errante tras otras compañeras, tras otros amantes. Porque esta fue la tentación de Israel, y es nuestra tentación cada día, de seguir a otros maridos, por así decirlo. Este es el problema de la mujer, seguir a otros ídolos, Bealim, maridos, ídolos, otras cosas que le dan felicidad, le dan una ilusión de felicidad. Y la mujer confiesa que ha tenido 5 maridos y el que tiene ahora es prácticamente el 6º hombre. Tenemos que tener en cuenta que en la tradición judía está prohibido tener más de 3 matrimonios. Este es el máximo, es decir, como a lo mejor saben, en el judaísmo se permite el repudio, pero se puede tener un máximo de 2 repudios y un máximo de 3 matrimonios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la vida de esta mujer es totalmente inmoral. Orígenes vio en estos 5 maridos el Pentateuco, porque los samaritanos creían y creen hoy, todavía hay samaritanos, creen solo en el Pentateuco, o sea, en los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, no creen en los otros libros de las Escrituras. En realidad también es muy interesante porque en el 2º libro de los Reyes, en el capítulo 17, se dice que los colonos asirios habían traído divinidades de 5 pueblos, es decir, habían colonizado Samaria con 5 pueblos que eran idólatras. Por lo tanto,
En esta mujer está encerrado todo el pueblo samaritano y también nosotros que muchas veces, y a lo mejor hoy mismo, tenemos muchos ídolos, porque el hombre es un constante creador de ídolos. Pero sabéis también que en la tradición judía el Mesías es el novio de Israel. Ahora aquí está el verdadero novio. Esta mujer ha conocido al final al verdadero amado, aquel que la ama tal como ella es, como nos ama Dios, como nos ama Cristo. Y obviamente la mujer inmediatamente cambia de tema cuando Cristo le dice: vete a llamar tu marito, tu esposo. La mujer inmediatamente cambia de tema, se mete en teología, porque obviamente no quiere abordar el tema. Pero Jesús tiene paciencia. De hecho, la mujer dice a Jesucristo: Señor, veo que tú eres un profeta, nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Es decir, la mujer, para no entrar en su vida, entra en disquisiciones teológicas, y Jesucristo dice esta estupenda palabra a la mujer samaritana: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice: soy yo, el que habla contigo. Entonces el Padre busca adoradores en espíritu y verdad. El Padre busca a esta mujer, nos busca, tiene sed de nosotros y nos encuentra. Y de hecho, ¿cuándo se encuentra Jesús con esta mujer? Entendemos más adelante en la historia, cuando los discípulos vienen y le ruegan a Jesucristo que coma, le dicen: Maestro, come. Y Jesús les dijo: yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre ellos: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo os digo esto: levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega. Entonces ahora, para meditar este Evangelio, para escrutar este Evangelio, escuchamos el canto precisamente de este Evangelio, un canto que se titula La siega de las naciones, que es compuesto por Kiko Argüello. Llegaron sus discípulos y le dijeron: Rabí, come. Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que vosotros no conocéis. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros? Todavía 4 meses y llega ya la siega. ¿No decís vosotros? Todavía 4 meses y llega ya la siega. Pues bien, yo os digo,
campos que ya blanquean para la siega, que ya blanquean para la siega. No decís vosotros todavía 4 meses y llega ya la siega. No decís vosotros todavía 4 meses y llega ya la siega. Ya se reúnen los segadores, ya se reúnen los segadores y reciben el salario y recogen fruto para vida eterna, para la vida eterna. No decís vosotros todavía 4 meses y llega ya la siega. No decís vosotros todavía 4 meses y llega ya la siega. Yo os he mandado a segar lo que vosotros no habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. De modo que el sembrador se alegra con el segador. No decís vosotros todavía 4 meses y llega ya la siega. No decís vosotros todavía 4 meses y llega ya la siega. Es casi la sardana. Entonces Jesús muestra a los discípulos los campos de trigo listos para la cosecha. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estamos después de la Pascua. El Evangelio de Juan es maravilloso y para entenderlo hay que entrar en las fiestas judías, porque el Evangelio de Juan estructura su Evangelio, no solamente estructura, sino que el sentido profundo de los acontecimientos están relacionados a las fiestas judías. Y sabemos que estamos después de la Pascua porque subrayé abundantemente que hay que interpretar el encuentro de Jesús con Nicodemo en el capítulo 3, antes de este capítulo 4 en el que estamos. Hay que interpretar este encuentro de Jesucristo con Nicodemo en un ambiente pascual, porque eran los días de Pascua. Entonces ahora estamos después de la Pascua. Estamos prácticamente en Pentecostés. ¿Por qué? Porque Pentecostés es justamente el tiempo de la cosecha. Y Jesucristo invita a sus discípulos a ver los campos, a contemplar los campos que están ya dorados para la siega. ¿Qué es Pentecostés? En la tradición judía es el momento en que todos los paganos recibirán la Torá según los judíos. En ese evangelio, Pentecostés es imagen de evangelización para todos los pueblos, incluso para los samaritanos, porque Jesucristo conecta la cosecha, la siega, a las naciones que tienen que ser evangelizadas, incluso los samaritanos. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo se produce este encuentro con la mujer samaritana y luego la primera evangelización del mismo Jesús a los samaritanos? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Tiene lugar cerca de la fiesta de Pentecostés.
de Pentecostés, que es la Torá, la palabra de Dios, entregada a Israel, pero por medio de Israel a todas las naciones gentiles que no son judías. Y ahora justamente en la fiesta de Pentecostés o cerca de la fiesta de Pentecostés, Jesús rompe fronteras, va al encuentro de todo hombre, incluso del más perdido, y no le interesa ser considerado pecador, él sin pecado. Él mismo, como sabemos de los evangelios, será llamado samaritano. Cuidado que los judíos le dirán: ¿no decimos con razón que eres samaritanos y tienes un demonio? Y los samaritanos aquí son equiparados a endemoniados. Pero Jesús no tiene miedo de perder la cara, incluso delante de sus discípulos, porque arriesga su vida, más bien da su vida por uno solo, por una sola de nosotros, por una mujer ahora, por una mujer pecadora y samaritana, que hoy somos nosotros. He aquí, hoy también nosotros estamos invitados a levantar los ojos. Por eso Jesús dice a los discípulos: levantad los ojos, es decir, no os detengáis en vuestros esquemas moralistas, sino levantad los ojos, mirad los campos, que se están poniendo amarillos para la cosecha. Y hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, a todos nosotros: levanten la vista, mirad la sed que tienen los hombres. Salir, mirar, alzad los ojos, porque os esperan los campos, os esperan los horizontes, os esperan pueblos enteros que esperan esta buena noticia y que por vosotros serán saciados. Vosotros seréis mananciales de agua viva para ellos. Y de hecho, es impresionante, esta mujer samaritana será el primer testigo de su pueblo. Ella, que era la más pecadora, la más despreciada, que tuvo 6 hombres, 5 maridos, y el que tuvo no era su marido, ella será la evangelizadora. Entonces, queridos amigos, bebemos verdaderamente de este pozo, de esta fuente de la misericordia abismal de Dios, profunda, profunda, como este pozo, y mucho más que este pozo, porque esta misericordia llega hasta Dios. Muchas gracias. Os recuerdo que pueden escuchar, oír otra vez este episodio y los otros también episodios en el sitio internet de Radio María España, de los podcasts de Radio María España. Os deseo también una buena prosecución con los programas de Radio María y pido oraciones como siempre para Tierra Santa, Shalom, para la Shalom, o sea, para el Shalom, porque el Señor pueda dar paz a esta tierra, como dice el Salmo: Shalom, Shalom, Yerushalayim, pedid la paz para Jerusalén. Y nosotros también rezamos por vosotros en los lugares santos. Muchas gracias y hasta la próxima. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor,
invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen que sublime es su nombre. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. ליבי אם תקום עליי